Hubo inconvenientes un poco con su servicio de internet, supongo, por lo que se escuchaba demasiado entrecortado. Le comento para que tenga conocimiento de lo que sucedió con su intervención. Tiene la palabra el asambleísta Patricio Donoso. Asambleísta Patricio Donoso, tiene la palabra. ¿Sí me escucha? Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias, señor presidente. En efecto, este es un proyecto importante, sin duda alguna. Hay en el país dos grandes problemas. Estamos atacando uno de ellos. Los dos grandes problemas son, sin duda alguna, el desempleo, el hecho de que 5 millones de personas o más están viviendo en informalidad, están desempleados o subempleados. Y en su momento deberemos tratar una reforma profunda del Código del Trabajo que le dé opciones a los trabajadores y a los no trabajadores, aquellos que no tienen empleo. Y el segundo problema, sin duda, es la corrupción. Y eso es lo que estamos abordando el día de hoy. Existe, por supuesto, la decisión, según puedo ver, de prácticamente todos los bloques legislativos de, con las mejoras que vengan en virtud de los aportes de todos y cada uno de nosotros, se apruebe esta ley. Estamos hoy en el primer debate y hay temas importantes que deben ser dichos para que la comisión tome debida nota. Por supuesto que nos molesta que los ladrones vayan presos solamente, que aquellos que se hicieron de fondos públicos solamente terminen prisioneros, sentenciados o no, pero que no se recupere lo que se han llevado. La opinión pública espera de nosotros, como lo han dicho legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, una acción firme de esta Asamblea para recuperar a través de una ley idónea los bienes que se han robado en la mejor o mayor medida posible. Pero no podemos negar, presidente y colegas legisladores, que en el país existe un verdadero carnaval del testaferrismo, un verdadero festival de testaferros. Nadie roba ante notario público, decía un expresidente de hace muchos años, me refiero, y tiene razón. Y como nadie roba ante notario público, tenemos que hacer el mejor esfuerzo para que la vindicta pública persiga a los pillos y que nosotros generemos esa política pública a través de una ley como esta, con las mejoras que han de venir, para que la vindicta pública en temas penales pueda actuar. Es evidente que esta lucha contra la corrupción está asociada a luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, limitar o extinguir por la vía legal los derechos de propiedad adquiridos de manera ilegal, injustificada, testaferros prestándose para esconder esos bienes robados, y por supuesto que el Estado pueda tomar posesión de esos bienes mal habidos y pueda administrarlos. Que se aplique esta ley sobre los bienes mal habidos localizados en el país y en el extranjero también. Ya lo dijo Mae Montaño. Sí, señor. Aquellos bienes, grandes y lujosos departamentos o lo que fuese adquirido fuera del país con plata robada a los ecuatorianos. Que se reconozca la validez de las sentencias extranjeras. Sí, señor. Que exista la cooperación con el mundo internacional para que se puedan recuperar los bienes que están afuera, adquiridos, por supuesto, con dinero robado aquí en el Ecuador. Debemos representar el mejor interés público a través de la promulgación, Dios mediante, de esta ley. Los bienes deberán ser objeto de monetización, dice el proyecto, y que los recursos monetizados deberán ser invertidos, y dice bien el proyecto, en salud, en educación, en protección integral a niños y niñas, en un porcentaje no inferior al 80%, dice la ley.
El porcentaje me parece adecuado, no voy a cuestionarlo, pero por supuesto deberá ser revisado con todos los aportes que los colegas legisladores hagan hoy día. Y luego, por supuesto, en el segundo debate. Hay que definir, y esa es una opinión muy cierta, hay que definir la mejor manera de que esta ley pueda ser aplicada en cuanto a temas de orden penal, es decir, la vindicta pública, la acción contra personas, seamos más claros, y por supuesto la acción contra las cosas, contra los bienes, que son acciones de orden civil. Es decir, lo penal y civil deben ir concomitantemente de la mano para lograr el objetivo que persigue este proyecto de ley, que es extinguir el dominio de los bienes mal habidos. La extinción de dominio ya existe en otros lados. Colombia, se ha dicho, México y otros países. No seamos xenófobos y copiemos las cosas positivas de otros países que han logrado resultados positivos. Debe ser aclarado, eso sí, y pido a la comisión que lo haga, ya que este es el primer debate, ¿qué pasa cuando una sentencia de extinción de dominio, monetizado ya ese valor, en otro proceso penal, por ejemplo, relacionado con aquellos ciudadanos, se demuestra que no se han cometido dichos delitos y sea necesario lo que en español se llama una reparación? Es un tema para los expertos, es un tema para la comisión, con aporte, por supuesto, de los expertos, pero sí es un tema que preocupa y a mi despacho han llegado varias comunicaciones en ese sentido. En el futuro, no solamente que debemos combatir la corrupción y atacar el cáncer antes de que se haga metástasis, pero por supuesto, hecha la ley, tenemos que evitar que se haga la trampa. Y por supuesto, debemos ser muy prácticos en este proyecto de ley. 4 recomendaciones, presidente, con su venia. Se habla de jueces con competencia para la extinción de dominio, pero no existen todavía implementadas en la Fiscalía, en la vindicta pública, esos jueces, ni en la justicia. Por lo tanto, habrá que consultar al Consejo de la Judicatura la implementación, o exigir más bien, la implementación de esos jueces que tengan competencia para la extinción de dominio. Quizás una nueva rama del derecho, no lo sé. Para eso está la comisión. Pero por supuesto debemos ponerle mucho ojo a este tema. Y como estamos en el primer debate, pues me permito decir abiertamente, pensando en voz alta, lo que estoy expresando. En el numeral 4 del artículo 22, se debe aclarar, en mi opinión, que la evaluación costo-beneficio debe ser acreditada por un informe pericial para no dejar al arbitrio de alguien el uso de esos bienes o la acción de la vindicta pública con respecto a los bienes mal habidos. En el literal F del artículo 26 deberán o deberían indicarse las medidas cautelares que limiten el dominio de ese bien, medidas cautelares, porque podría ocurrir que se investiga la adquisición de un bien sin poner de inmediato las medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de enajenar, que si bien consta en la ley, pero debemos ser más cautelosos, porque en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito, en derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Por lo tanto, de los bienes que han incurrido en haber sido adquiridos en forma dolosa, debe establecerse medidas cautelares como la prohibición de enajenar para que no pueda ser vendida ese bien o traspasado a un nuevo testaferro. En este carnaval y festival de testaferrismo que estamos viviendo lastimosamente en el Ecuador. Para concluir, presidente y colegas legisladores, en el artículo 31, creo que en mi opinión debe cambiarse en que durante la etapa de investigación patrimonial no conste así en el texto, sino al inicio de la investigación patrimonial. Porque allí, cuando se inicia la investigación patrimonial de un sujeto que eventualmente nos ha estimado, pueden darse estos actos de entrega dolosa, de cambio de titular de esos bienes
Por lo tanto, pido que en el artículo 31 se cambie el texto donde dice la etapa de investigación por inicio de la investigación patrimonial. Con esas recomendaciones, presidente, y sabiendo que esta legislatura le debe al país una ley de extinción de dominio de aquellos bienes mal habidos, mal adquiridos, pueda ser aprobado, ojalá en un corto plazo. Ojalá termine ya el primer debate hoy y por supuesto la comisión pueda recoger lo que ha de recoger y podamos tener un segundo y definitivo debate en las próximas semanas. Muchas gracias, presidente, colegas legisladores.